señora presidenta, distinguidos colegas. La pandemia de coronavirus, la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado lo vulnerable que es la humanidad ante las amenazas biológicas. Se ha llevado ya un número elevadísimo de vidas humanas y sigue siendo así. En 1975, cuando entró en vigor la Convención sobre las Armas Biológicas, teníamos la esperanza de que el mundo lograra liberarse de esas amenazas biológicas, al menos creadas por el hombre, porque todos los que firmaron esta convención entendían el riesgo enorme de usar las armas biológicas y decidieron renunciar a cualquier plan para desarrollarlo. Lamentablemente tenemos motivos para creer que estas esperanzas no se han materializado totalmente. Celebramos esta reunión hoy porque Rusia está llevando a cabo una operación militar especial en Ucrania y descubrimos que se habían limpiado con emergencia los restos de un programa biológico que lleva a la práctica Kiev con el apoyo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Nuestro ministro de Defensa nuestro ministerio dispone de documentos que confirman que en el territorio de Ucrania había una red de al menos 30 laboratorios biológicos en los que se realizaban experimentos biológicos muy peligrosos con el objetivo de reforzar la calidad patogénica de la peste, el antrax, el cólera y otras enfermedades letales utilizando biología sintética. Este trabajo se está realizando y financiando y está siendo supervisado por el Organismo de Defensa para la Reducción de las Amenazas de Defensa de los Estados Unidos, incluso en interés del Centro Nacional de Inteligencia Médica del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La función clave para llevar a la práctica este programa la desempeñaba el Laboratorio Central de Referencia con un nivel de bioseguridad 3 que se utilizaba esto como base del Instituto Antipeste Ucraniano de Odessa. También se llevaron a cabo investigaciones en otros centros de ciudades de Kiev, Chernóbil, Ruskor, Vinnytsia y otras muchas ciudades. También se está realizando este trabajo con centros biológicos de los Estados Unidos, incluido el Instituto Médico de Estados Unidos sobre la investigación de este tipo de situaciones, el Centro de Investigación Médica de la Marina de Estados Unidos y los laboratorios de Fort Detrick de técnicas militares biológicas, que eran centros fundamentales del programa americano para desarrollar armas biológicas. Este material está disponible en nuestro sitio web del Ministerio de Defensa, donde describimos esto en ponencias diarias. Permítanme hablarles de los ejemplos más destacados. Nuestro ejército conoció los detalles del proyecto que se estaba realizando en los laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa. El objetivo era estudiar la posibilidad de propagar infecciones especiales utilizando aves migratorias. Esto incluye la H5N1, cuya letalidad para las personas alcanza el 50%, y otras enfermedades. También había otro proyecto en el que el vector de posibles agentes de armas biológicas se estaban utilizando los murciélagos como posibles vectores. Además, se está estudiando los patógenos bacterianos y virológicos que podrían divulgarse desde los murciélagos a otros, como por ejemplo el coronavirus, filovirus, leptospirosis y otros. Parece ser que Estados Unidos ha financiado activamente los proyectos ucranianos. Se estaban llevando a cabo estudios para examinar la propagación de estas enfermedades a través de ectoparásitos como piojos y pulgas.
Estos experimentos son temerarios porque no se puede controlar el futuro desarrollo de la situación. Estudios similares utilizando pulgas y piojos como agentes se realizaron en los años 40 por el infame Squad 713, Batallón 713 de Japón, cuyos miembros encontraron refugio en Estados Unidos y escaparon a la justicia. Ucrania tiene una ubicación geográfica única. Hay toda una serie de rutas migratorias que atraviesan el país y posiblemente se podrían propagar enfermedades. Muchas de ellas pasan por Rusia y el este de Europa. Los estudios que les acabo de mencionar se llevaron a cabo en el centro de Europa Oriental, en proximidad inmediata de la frontera rusa. Como vemos con otros datos, esas aves que fueron liberadas como resultado de bioinvestigación se encontraron en zonas de la Federación de Rusia y el análisis de ese material demuestra que hubo una transferencia de un laboratorio de 141 contenedores con ectoparásitos de murciélagos. No sabemos cuál ha sido el futuro de esos materiales y las consecuencias, dado que no hubo ningún control internacional y simplemente se disolvieron quizás por toda Europa. En todo caso, hay un alto riesgo de que se roben para fines terroristas o que se vendan en el mercado negro. Con el pretexto de curar el coronavirus, el Instituto Walter Reed en Estados Unidos tiene miles de muestras de sangre en serum y todo el mundo sabe que se tiene muchísimo cuidado a la hora de transferir materiales de nacionales occidentales al extranjero. Y eso tiene su razón porque se pueden crear violaciones que tengan actividad contra grupos étnicos. Al mismo tiempo, las actividades de esos laboratorios en los que sabemos ha habido acceso desde el 2014 y lo aplicado por Estados Unidos dentro del programa de su reforma de la atención sanitaria en Ucrania, llevó a un crecimiento no controlado en Ucrania de infecciones muy peligrosas. Hay un número cada vez más creciente de paperas, de casos de paperas y de difteria y tuberculosis. El número de paperas aumentó también en más de 100. La Organización Mundial de la Salud declaró que Ucrania era un país de alto riesgo de poliomielitis. Hay evidencia también que demuestra que uno de los laboratorios se encontró en el 2016, donde 20 soldados ucranianos habían muerto y 100 más estaban hospitalizados. En marzo de ese mismo año, en Ucrania, 364 personas murieron de la fiebre aviar. Y esta se ha convertido en una ocurrencia habitual. En el 2019 hubo también un estallido de otras enfermedades muy cercanas a la plaga. En un momento en que se llevaron a cabo estudios biológicos en Estados Unidos, se eliminaron por su peligro a las personas y se decidió que Ucrania sería un país que se utilizaría como plataforma para llevar a cabo esos experimentos con un posible riesgo para todo el país. Esto ocurrió durante muchos años. Vemos ahí otra confirmación del cinismo de los mentores de Kiev, que nos dicen todo el tiempo que están muy preocupados por la suerte del pueblo ucraniano. Si fuéramos a creer lo que nos dicen las noticias y lo que dice la OMS de que Ucrania debería de eliminar los patógenos tan peligrosos que tienen, para esto hay que tenerlo en cuenta porque podría llegar a la divulgación entre la población. No sabemos si Ucrania aplicó esa recomendación. El Ministerio de Defensa tiene material que indica que de todos los estudios serios de
alto peligro en los laboratorios biológicos de Ucrania fueron llevados a cabo encabezados por personal de Estados Unidos que tenía inmunidad diplomática. Según la solicitud de sus mentores occidentales, ahora están tratando de limpiarlo para asegurarse de que no encontramos ninguna evidencia por parte de Ucrania o de Estados Unidos de haber violado el artículo 1 de la Convención sobre Armas Biológicas. Se están cerrando esos programas con toda rapidez y el Ministerio de Salud de Ucrania ha dicho que al 24 de febrero su objetivo es el de destruir los bioagentes en esos laboratorios. El análisis de las instrucciones en los laboratorios nos indican que el ritmo de liquidación va a una eliminación que no se puede recuperar. Con 234 contenedores que fueron destruidos con contenido de leptospirosis y 320 contenedores en su totalidad. La nomenclatura y el número excesivo de patógenos biológicos nos lleva a pensar que este trabajo se lleva a cabo dentro del marco de un programa biológico militar. Quiero tratar con mis colegas europeos y concretamente la Unión Europea. Tienen ustedes plataforma experimental para hacer pruebas biológicas muy peligrosas y por ello les pedimos que piensen sobre un auténtico peligro biológico que pueda existir en países europeos y que fuera resultado de la diseminación sin control de estos agentes desde Ucrania, como hemos visto con el caso de la COVID-19, y es imposible de detener. Si fuera este el caso, toda Europa quedaría cubierta por esos agentes. Los representantes de Estados Unidos dan información confusa sobre la participación de Estados Unidos en estas actividades. Se confirmó que el hecho de que se estaban llevando estudios en Ucrania y en laboratorios ucranianos. Desde el 8 de marzo se hizo una pregunta directa del senador Marco Rubio y el gobierno contestó que en Ucrania hay investigaciones, o sea, estructuras de investigación que no tendrían que acabar en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado sigue insistiendo que en el territorio de Ucrania no hay laboratorios que estén bajo control de Estados Unidos. En este sentido, tenemos una pregunta para la delegación de Estados Unidos. ¿Cómo casa esto con el acuerdo del 2005 entre su ministro de Defensa y el ministro de Salud de Ucrania sobre la cooperación en materia de tecnologías y patógenos que se pudieran utilizar para este tipo de armas? Este documento está en el Internet y, de acuerdo con el artículo 3 de este acuerdo, el ministro de Defensa de Estados Unidos puede dar su asistencia al Ministerio de Ucrania en materia de investigación biológica conjunta, determinando las amenazas de esos agentes biológicos y dándoles respuesta. Y cito, según los patógenos desplegados en los territorios de Ucrania. Quisiera subrayar aquí que las amenazas biológicas, por su propia naturaleza, no conocen frontera. No hay ninguna región del mundo hoy en donde pueda haber seguridad. Estados Unidos está supervisando cientos de laboratorios en alrededor de 30 países en el Oriente Medio, África, el sureste de Asia y en el perímetro de la antigua Unión Soviética, colocarlo bajo verificación internacional es algo a lo que se niega categóricamente Estados Unidos. Desde el 2001 hay un protocolo vinculante dentro de la Convención para crear un sistema efectivo de verificación que asegure el cumplimiento. Pero esto al no querer sumarse a ello, indica que Estados Unidos tiene algo que ocultar. Les pido a los colegas que realmente piensen qué tipo de actividad está llevando a cabo Estados Unidos en ese territorio y cuáles serían las consecuencias. Puedo prever cuál será la reacción de nuestros colegas occidentales, que seguro que nos van a decir que toda esta información es falsa y que es propaganda rusa. Pero eso sería engañarse y no ayudaría al pueblo europeo si hubiera brotes en países europeos
con enfermedades muy peligrosas. Este riesgo es muy real, dados los intereses de los grupos nacionalistas radicales en Ucrania y el trabajo que se está llevando a cabo en Ucrania sobre estos patógenos junto con el Ministerio de Estados Unidos. El Pentágono le dijo a los ucranianos, a los colegas ucranianos, que acusen de inmediato a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y que están atacando esas instituciones médicas o científicas. El ministro de Defensa de Rusia continúa analizando la situación biológica en Ucrania y los materiales que se reciben. Lo que les he dicho hoy es una parte muy, muy pequeña de toda la información que tenemos. La información más detallada es algo que iremos diseminando pronto como documento oficial del Consejo de Seguridad para que lo puedan estudiar. Tenemos la obligación de informar al Consejo de Seguridad sobre esta situación al tratarse de actividades biológicas militares de Estados Unidos en Ucrania, porque crea un auténtico riesgo para la paz y la seguridad internacionales y volveremos a tratar este tema muy pronto. No excluimos la posibilidad de invocar el mecanismo de los artículos 5 y 6 de la Convención sobre Armas Biológicas, pero de momento esperamos escuchar respuestas de nuestros colegas norteamericanos a las preguntas que les hemos hecho. Gracias.